exhortación en este estudio es que nos preparemos para poder, como dice el apóstol Pedro, dar una buena razón de la fe que hay en nosotros. Entonces, y para hacerlo, mis hermanos, es necesario conocer bien lo que defendemos. Nadie puede defender aquello que no conoce. Y también esto nos obliga a conocer también a nuestro rival. Y diríamos, ¿quién es nuestro rival? Pues en 1 Timoteo 4:1 nos habla, si usted tiene su Biblia en la mano, nos habla de que en los postreros tiempos muchos se apartarán. Y también nos habla de que va a haber doctrinas nuevas o nuevas enseñanzas diabólicas, ¿verdad? Como es sabido, Satanás es el enemigo número uno de Dios y por lo tanto también para los cristianos. Él quiere apartar al cristiano y a todas las almas de la verdad, procurando, ¿verdad?, engañarlos con enseñanzas pues atractivas, cómodas, o torciendo las verdades, o enseñando a los religiosos a perseverar en el error. Pues el resultado es que hay ahorita miles de religiones y miles de sectas. El deber del cristiano es predicar ante la inundable ignorancia de las personas, porque ellos no conocen a Dios, y sobre todo defender también la verdad, ¿verdad?, de aquellos que se oponen, de aquellos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, mis hermanos, esto nos ayuda a entender que desde siempre ha sido una necesidad defender la verdad. Y eso lo vemos claramente en la iglesia del primer siglo. Vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, que va a ser la cita que vamos a usar como base, que dice de la siguiente manera: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y así es, mis hermanos, el apóstol les exhorta a los hermanos del primer siglo a tener cuidado de los falsos maestros que predican a Cristo por contención, y dice también más atrás a otros también que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así, mis hermanos, yo sé que en la congregación donde servimos estamos defendiendo la verdad contra aquellos que se oponen, ¿verdad? Dice Filipenses 1:28 que hay quienes se oponen y que así como Pablo, nosotros discutimos y persuadimos por medio de las Escrituras a las personas interesadas o inclusive a líderes de grupos religiosos que a veces nos abordan, o que a veces nosotros escuchamos que están ellos enseñando alguna cosa, y nosotros también debemos de confrontar esa situación. Yo sé que más de alguna ocasión nos ha tocado tener que discutir y defender la verdad, pero la pregunta es, ¿estamos discutiendo bien la verdad con ellos? ¿O hemos logrado defender la verdad adecuadamente? Cuando hablamos con las personas que perseveran en el error, ¿sabemos cómo hacerlo? ¿La forma en cómo lo hacemos es la correcta? Pues yo creo que estas preguntas surgen porque a veces no tenemos conocimiento o no sabemos, ¿verdad?, cómo hacerlo. La palabra de Dios nos dice de estar puestos. Fíjese, la palabra de estar puesto significa que en cualquier momento y en cualquier lugar debemos estar preparados para defender la verdad, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Los líderes en las congregaciones lo están? ¿Todos los cristianos lo estamos? Pues es mi anhelo que este pequeño estudio pueda ser de provecho en el esfuerzo por ser un soldado más efectivo en la lucha contra el error. Hoy, mis hermanos, quiero compartirles con ustedes algunas sugerencias bíblicas, si lo podríamos llamar así, o algunos consejos bíblicos, ¿verdad? Con ejemplos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a defender adecuadamente la verdad. Entonces, ante esto, surgen algunas preguntas. ¿Es correcto contender por la verdad? ¿Es bíblico ser controversista? Pues bueno, estos dos puntos vamos a verlos, vamos a estudiarlos y también vamos a ver los ejemplos en la cual nos ayudan a salir de esta duda. Entonces, fíjense, mis hermanos, el primer punto que vamos a estudiar es sobre, ¿es correcto contender por la verdad? Y dice la palabra de Dios que la contienda personal
pues está condenada. Lo vemos ahí en Romanos 1:29. Si ustedes buscan su Biblia, Romanos 1:29 dice de la siguiente manera. Romanos 1:29 dice de la siguiente manera: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Entonces el apóstol Pablo le habla a los romanos y le dice alguna lista de cosas que no convienen. Entonces esas cosas no convienen al cristiano porque en lugar de ayudarle, le perjudican su salvación, por lo cual se considera como un pecado. Entonces, fíjense mis hermanos, segunda a los Corintios, dice en el capítulo 12, el versículo 20, dice de la siguiente manera: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, y pues le sigue diciendo cosas, ¿verdad?, que son pecado ante nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, vemos aquí claramente que estos pasajes nos dicen que la contención entre hermanos es un pecado, pero fíjese, lo que queremos nosotros saber es si contender por la verdad es bíblico. Y dice Judas, el único capítulo, en el versículo 3, dice de la siguiente manera. Fíjese mis hermanos lo que dice en Judas, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta cita, mis hermanos, nos da luz para entender que contender por la verdad es bíblico, ¿verdad? Esto nos ayuda a nosotros en el área donde estamos trabajando, de saber que es necesario defender la verdad de aquellos que abusan de la verdad, aquellos que la tuercen, aquellos que siguen perseverando en el error. Vamos a ver otra cita más, dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, dice, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Lo dice el apóstol Pablo y dice que hay que combatir, hay que luchar, hay que defender todos juntos por la fe en el Evangelio. Entonces, mis hermanos, aquí nos enseña que es necesario defender la verdad de aquellos que abusan de ella. Entonces, fíjense, vamos a ver también, mismo en Filipenses, pero pues creo que ya lo leímos, dice, algunos a la verdad, en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, hay quienes predican a Cristo por envidia o contienda, y estos hay que defender la verdad sobre estas personas. Entonces, mis hermanos, contender por la verdad nos ayuda a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchos argumentos que los grupos religiosos, sus líderes, los sectarios, como les llamamos, usan para torcer la verdad, usan las artimañas del error para engañar a otros. Inclusive entre nuestros mismos hermanos hay quienes también pues están en el error, practican cosas que no son bíblicas, que no están sujetadas a la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros, mis hermanos, debemos estar preparados, debemos estar listos, puestos para defender la verdad. Entonces solamente se puede evidenciar el error con la verdad. Y pues bueno, es necesario, mis hermanos, que ante este punto nosotros entendamos que contender por la verdad es necesario. Entonces, yo creo que queda claro este punto, y ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a ver si es bíblico ser controversista. Y usted me diría, pues bueno, ¿qué es un controversista? Pues es una persona
que escribe o trata sobre puntos de controversia, ¿verdad? En la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues Él estaba lleno su vida o donde Él andaba de puras controversias, ¿verdad? Siempre lo trataban de abordar sobre puntos que ellos no entendían y entonces siempre se generaba una controversia. Entonces diríamos Jesucristo era controversista, ¿verdad? Vino al mundo para dar testimonio a la verdad, como dice Juan 18:37. Entonces, si vino a dar testimonio a la verdad, pues yo creo, ¿verdad? Porque así lo es, de que Él debía defender la verdad. Entonces, el único antídoto para el error es la verdad. El establecimiento de la justicia o de la verdad involucra conflicto con el error. ¿Por qué? Porque diríamos que no se llevan, ¿verdad? No se llevan y entonces no puede convivir la verdad con el error. Y algo bien interesante, mis hermanos, que hay que aprender nosotros, que mediante estas controversias que llegaran a suscitarse en nuestras congregaciones o con nuestros mismos hermanos que andan en el error o con personas que nosotros queramos atraer hacia los pies de nuestro Cristo, acercarlos a la iglesia, pues debemos ver que estas controversias proporcionan dos oportunidades muy importantes. Y la primera que yo quiero compartirles es que esta controversia desacredita a los falsos maestros, ¿verdad? Es algo bien importante. Y la segunda es la de enseñar la verdad a los oyentes alrededor. Y es justamente lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Sus controversias le proporcionaron dos oportunidades también, la de desacreditar a los falsos maestros y la de enseñar la verdad a los oyentes alrededor. Y fíjense, las controversias a nuestro Señor Jesucristo le siguieron sin que Él las buscara. No es de que anduviera ahí buscando con quién pelear o véngase a ver cómo, de a cómo nos toca, diríamos, ¿verdad? Pero no, él simplemente, sin que él las buscara y sin darle aviso, siempre se dirigía al conflicto en una manera propia de la situación del momento. Y fíjense algo bien importante, mis hermanos, que son cosas que nosotros debemos ya tener en nuestra mente. Yo sé que estoy ante hermanos que conocen muy bien la palabra de nuestro Dios y pues yo espero, ¿verdad?, que también me tengan en consideración. Yo apenas tengo muy poco predicando, pero pues esto es lo que yo he aprendido, de que se apelaba a la autoridad común y esto es a las escrituras. Vemos ahí en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, dice de la siguiente manera. En el Evangelio de Mateo, Mateo, el capítulo 22, el versículo 29, dice de la siguiente manera. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Le estaban preguntando acerca de la resurrección. Los saduceos no creían en ella y entonces le hicieron una pregunta, ¿verdad? Entonces, pero el Señor dijo en ese momento: ustedes están errados porque no consideran a las escrituras. Entonces, mis hermanos, debemos siempre estar considerando que cuando nosotros tengamos que defender la verdad, sea siempre con la Biblia, sea siempre, con las escrituras y sea siempre como autoridad la Biblia. Mis hermanos, también hay más citas, si usted quiere buscarla, Marcos 2, 25, 26, también nos dice acerca de eso, de apelar solamente a las escrituras. Entonces, hay que también hacer uso, mis hermanos, cuando nosotros tengamos que hablar, tengamos que debatir acerca de puntos controversiales en la doctrina, pues hay que hacer también uso, dice la palabra de nuestro Dios, y lo vemos aquí en la Biblia, de costumbres comunes. Mateo 9:16. Mateo 9:16, si usted lo puede buscar. Dice de la siguiente manera. Mateo 9:16.
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El Señor Jesucristo hacía eh, comparaciones, diríamos así, acerca de las costumbres y lo relacionaba con cosas doctrinales, ¿verdad? Entonces es algo bien importante que apelaba también a las costumbres comunes y entonces pues él dejaba que sus oponentes hicieran la aplicación de casos que incorporaban como principios innegables, ¿verdad? Algo que ya era un principio y que no se podía negar, pues entonces es muy importante que nosotros también empleemos eso. Empleaba a veces lecciones dramáticas usando objetos animados e inanimados, ¿verdad? Usaba parábolas, los resultados de sus controversias públicas, diríamos, fíjese el resultado que él logró. La gente ya no tenía confianza ciega en los líderes religiosos que discutían con Jesús. Es algo bien importante cuando nosotros platicamos o desacreditamos a falsos maestros, ya las personas que los siguen, que les tienen confianza, pues ya le pierden, ahora sí que esa confianza que tenían en ellos. Entonces, y van acercándose más a la verdad. Entonces, otra cosa también muy importante, que sus discípulos y demás oyentes tenían su confianza en Jesús confirmada. Se confirmaba la verdad, mis hermanos. Se confirma la verdad cuando uno apela solamente a la santa palabra y se guía solamente en ella. Entonces, también presentaban a Jesús oportunidades para revelar gloriosas enseñanzas, fíjese. Entonces, en todas sus controversias públicas se oye una voz de misericordia, de amor y de invitación de hacer la voluntad de Dios. Siempre hubo propósito en sus controversias. Cuando nosotros tengamos que abordar también a personas que estén interesadas, que tengan la voluntad de acercarse a nuestro Dios, siempre debe haber un propósito. Entonces nunca eran para engrandecimiento personal. Si no hubiera error, mis hermanos, en el mundo, no habría controversia. El error se opone a la verdad y por eso la verdad tiene que ser defendida. Fíjese otro punto también, Jesús se defendía de falsas acusaciones. Lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 24, dice de la siguiente manera: Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera de los demonios, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El Señor Jesús siempre fue acusado falsamente, entonces el Señor siempre se defendía, respondía cuando otros negaban su enseñanza. Fíjese, entonces Lucas 20:27 dice de la siguiente manera: Lucas 20:27 dice así, Lucas 20:27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a ver resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Entonces le empezaron a cuestionar acerca de quién se iba a quedar con su esposa, ¿verdad? Entonces el Señor enseñaba sobre la resurrección y ellos la estaban negando. Y entonces al final les dice, pues, cuando le dice que estaban errando, ignorando las escrituras, ¿verdad? Porque ni siquiera nadie en la resurrección, nadie se iba a casar. También, fíjense mis hermanos, apelando solamente a la santa palabra de nuestro Dios, exponía también la hipocresía de sus detractores. Fíjense en Mateo 12, Mateo 12, el versículo 9 al 14 dice: Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano.
y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces fíjense mis hermanos, Jesús callaba con la palabra de verdad a todo maestro falso que como los de todo tiempo emplean la filosofía humana, decimos nosotros, las artimañas del error para engañar a las pobres almas que con buena voluntad quieren acercarse a Dios, pero ellos los engañan, ¿verdad? Usando las artimañas del error, usando también el racionalismo, diríamos la lógica, y entonces pues empiezan a engañar a todas las demás personas. Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros estemos preparados para presentar siempre defensa de la verdad. Hay que estar siempre preparados para exponer a los falsos maestros, para evidenciar el error. Entonces, mis hermanos, es un gusto de veras compartir con ustedes este pequeño mensaje, esperando que sea de ayuda para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para poder ser soldados fieles, soldados que estemos preparados para, soldados efectivos, ¿verdad? Para estar puestos en la lucha contra el error. Mis hermanos, es un gusto compartir con ustedes este tema y pues espero que Dios les bendiga y que podamos siempre estar dispuestos a defender la verdad en donde quiera que nos encontremos. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.